Saludos a todos, bienvenidos. Muchas gracias por apoyar este canal y también los videos que siempre publicamos. Y uno de los grandes errores en este país siempre ha sido el sistema de justicia, que normalmente siempre golpea al más vulnerable o a la víctima, nunca al victimario. Uno de esos casos, Roque Dalton García, quien a los 39 años de edad fue fusilado a manos de quienes él consideraba sus compañeros de causa, de lucha, dentro de una estructura insurgente salvadoreña. El 10 de mayo de 1975, integrado en el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, un supuesto tribunal, aunque no era nada parecido a esto, de esa cúpula revolucionaria, con Alejandro Rivas Mira al mando, y en segunda instancia con Joaquín Villalobos. Lo condenaron a muerte bajo los cargos de sedición, de ser un supuesto agente del enemigo. Y hombres como Roque Dalton resultaban incómodos para una izquierda enferma, como eran aquellos años, un sector de la guerrilla, ¿no? Que a Roque lo mataron sus compañeros. No lo mató el enemigo, lo mataron sus compañeros. Después fue fácil echarle la culpa a la CIA o no sé. El preludio de este triste final fue que desde 1974 Roque Dalton comenzaba a criticar los métodos militaristas de Rivas Mira, porque estos apostaban solo a la guerra, al conflicto, al choque. Roque era más culto, más reflexivo, más entendido. Proponía la creación de un partido político, pero obviamente revolucionario también. Pero en medio de estas críticas, una mujer muy relevante en la lucha armada, Lil Milagro Ramírez, que presuntamente tenía alguna cercanía romántica, se distanció de Alejandro Rivas y empezó a acercarse mucho más a Dalton, porque este era más carismático, más entendible, ¿no? Incluso dicen algunos que llegando hasta el romance con Roque. Las discusiones y diferencias eran irreparables entre los miembros de la dirección del ERP. Para 1975, Alejandro Rivas Miras ordena el asesinato de Roque Dalton, dejando esto a manos de Joaquín Villalobos realizar el procedimiento y la ejecución junto principalmente con Jorge Meléndez. Y este acto marcó un antes y después dentro del ERP. Y esto obviamente la separación de este grupo en el 75 en dos agrupaciones. Los trotskistas, liderados por Roberto Roca, dicho grupo se autodenominó ese mismo año de salida como la Resistencia Nacional, RN. Ese mismo año se libró una lucha entre el ERP y la Resistencia Nacional, incrementándose incluso el número de muertos por estas diferencias. El descontento y los problemas diezmaron el liderazgo de Rivas Mira, y con la muerte de Rafael Arce Sabla, Alejandro decide desertar en 1976, sabiendo que había perdido más que liderazgo. Entonces el grupo armado del ERP queda a manos directas de Joaquín Villalobos. Pero la triste verdad es que Roque fue matado de un tiro en un debate que se estaba llevando adelante. Criminales, porque revolucionarios que matan para castigar la discrepancia. Entre tantos comentarios, investigaciones, análisis, recapitulando todo, parece indicar que el caso de Dalton se trató de un asesinato político, sin justificación de ninguna índole. Un virtuoso escritor, intelectual y verdadero revolucionario, que había incluso sufrido persecución, cárcel, exilio, había sufrido la dictadura salvadoreña. El caso Dalton ha sido prácticamente un tabú, algo de lo que nadie quiere hablar por las injusticias que se cometieron al interior de la guerrilla. O mejor dicho, por no aceptar sus crímenes irracionales y estúpidos, incluso al interior de sus filas con mentes muy brillantes y que les hubiesen aportado muchísimas cosas positivas a la causa que decían defender. Aunque Roque pecó de ingenuo también, ya que su compañero Pancho José Armando Arteaga y Lil Ramírez le habrían dicho que escapara. Pero él creyó que no lo iban a fusilar por sus diferencias, pero creyó mal. Todos los asesinos, comandantes de las agrupaciones que consolidaron el FMLN, han negado todas las barbaries, han protegido a sus carniceros y llegaron a venderse en la política moderna como gestores de paz, como la gente más pacífica, en medio de la que ellos llamaron después incipiente democracia en El Salvador, queriendo sepultar y borrar absolutamente todas estas barbaries. Aunque sorprendentemente, con luces y sombras, Villalobos, después de los acuerdos de paz, intentó matizar, menguar la situación. Otorgó una entrevista a uno de los hijos de Dalton, que se había convertido en periodista. Incluso habló un poco del final del escritor. Villalobos explicaba que debía iniciarse un debate para esclarecer
la muerte del poeta y llegar a la verdad de los hechos tal como sucedieron, como si él nunca presenció de primera mano todas esas cosas. Y sobre todo decía, para encontrar los restos de Dalton y entregarlos a la familia. Una cuestión cínica, exageradamente hipócrita después de los acuerdos de paz. Lastimosamente, dicho discurso era eso, hipocresía. Algo para lavarse la sangre de las manos. Primero porque sería estúpido creer que Villalobos no sabe dónde quedaron los restos de Roque. Porque las investigaciones determinaron que la sentencia de muerte fue aprobada por ese mal llamado tribunal y ahí estaba Vladimir Roque y Joaquín Villalobos. Joaquín y Jorge Meléndez, Jonás, te habían matado también. Le dijeron a matar a Roque. Finalizado el conflicto, el caso no fue llevado a la Comisión de la Verdad, que investigó muchas situaciones similares, pero esta entidad solo indagó sobre lo ocurrido a partir de 1980 hasta el 91. Eso fue un acuerdo que se tomó para firmar la paz entre la guerrilla y el gobierno de Alfredo Cristiani. Pero vale reconocer que Villalobos fue también el único que abordó el tema, aunque sea de manera cínica e hipócrita. Este reconoció que el mal llamado juicio y fusilamiento de Dalton fue el resultado de una completa inmadurez, tanto a nivel personal como emocional, y sobre todo por una estúpida radicalización ideológica, un dogmatismo que tenían estas organizaciones guerrilleras. Lo único que reconocieron los comandantes fue que Roque nunca hizo nada que ameritaba semejante destino y desaparición. Este caso desnudó lo salvaje, lo dogmático de estas cúpulas guerrilleras que actuaban completamente inhumanos. Pero tales ideologías al interior de la guerrilla llevó a silenciar las diferencias con la muerte, que al interior de los grupos insurgentes se tachaba la disidencia y cualquier opinión medianamente distinta a la comandancia, e inmediatamente se les armaba un caso acusándolos de ser delatores, desertores. Entre otros como uno de los responsables del asesinato de Roque Dalton, el poeta y el Roque Dalton. Sin consulta con el resto de miembros del FMLN, pido perdón, soy el único. Esa carga que me la ponen a mí es el resultado de la posición que yo asumo. Si yo estuviera con Nicolás Maduro, no sería el asesino de esta persona. En el ERP, Roque era un hombre ya bastante adulto, más formado que incluso los comandantes, y no quisieron entender la verdadera ideología de Roque, no quisieron escuchar. Pero los líderes del ERP, Alejandro Rivas Mira, Joaquín Villalobos, Jorge Meléndez, Vladimir Roque, Alberto Sandoval, alias Lito, y muchos otros, más tercos y empecinados en apagar vidas de otras personas, fueron quienes juzgaron sin evidencia los pensamientos políticos de Dalton. Pero nunca nadie aportó una prueba sobre el señalamiento de Roque con la CIA y todos esos inventos. Todo era falso. El punto era llegar a la pena capital, y sabiendo que era por mera diferencia de pensamiento. Se dice que en el burdo juicio que realizaron contra Roque llegó Felipe Peña, uno de los fundadores y comandantes de las Fuerzas Populares de Liberación, FPL. Este también tenía un pensamiento más renovador, más conservador, totalmente distinto al que tenía Cayetano Carpio, radical, ¿no? Le dijo directamente a Joaquín Villalobos: mira, esto que están cometiendo es un gravísimo error. Felipe le insistió que eso que estaban ahí desarrollando era totalmente amañado, pero sus compañeros al final pues decidieron acusarlo falsamente de promover la insubordinación. Lo que sí creían sus verdugos era que Roque podía dividir al ERP, algo que siempre terminó sucediendo, por plantear una línea más política, pero todo esto llegó a tener consecuencias. Roque, en un estado de ingenuidad, estaba consciente de ser señalado sin sentido, que todo era un error, sin pruebas. Villalobos incluso reconoció que Dalton, sentado en la silla en sus últimos momentos, les habría insistido, previo a su ejecución, que tal acto sería un gravísimo error, que era una injusticia. Pero los mal llamados juicios de la guerrilla carecían de un marco jurídico, todo era radical e informal y con alta cuota de arbitrariedades, pero evidentemente no había una oportunidad real de defensa. Todas las acusaciones y desarrollos eran basadas meramente en elementos subjetivos. Los que cargan con mayor culpa se ha dicho que fueron Vladimir Rogel, Jorge Meléndez y Joaquín Villalobos. Dalton fue asesinado el 10 de mayo del 75 en una casa de seguridad del Ejército Revolucionario ubicada en San Salvador. Según los testimonios posteriores, fue Joaquín Villalobos quien dio el tiro final.
aunque ambos compartieron la responsabilidad con Jorge Meléndez y ninguno de ellos a la actualidad ha aceptado abiertamente dicha situación. Posteriormente, el cuerpo de Dalton fue sacado de la vivienda en medio de la noche y teóricamente enterrado en un punto desconocido en las afueras de San Salvador, posiblemente en las faldas del volcán o en un lugar llamado El Playón, dejando a su familia sin un lugar para llorarlo. Lo más repugnante es que los mismos que decían luchar por la justicia social aplicaron la pena capital a uno de los más brillantes intelectuales de la izquierda salvadoreña, y la abundante información del tema al paso de los años ha confirmado que sí saben dónde dejaron el cuerpo. De verdad, lo que a mí me duele es decir, miren, yo de verdad no puedo decir que no era gente de la CIA, no puedo decir que sí era, no puedo. Yo ni lo acusé, nadie me preguntó, nadie me dijo investigar. Es nuestro error, que después que pasaron los hechos, publicamos algo diciendo a lo mejor no era. Sin embargo, debimos ser más inteligentes y dicho, condenamos lo que allí pasó y nos desligamos. El comandante Atilio, Joaquín Villalobos, dijo posteriormente a los acuerdos de paz que estaban trabajando para juntar información para precisar el lugar, pero aseguraba que por ser tantos años no sabían o no recordaban. Esa era la excusa más estúpida que pudieron ofrecer. Y con un alto grado de cinismo, Villalobos le dijo al hijo de Dalton que ese hecho lo había marcado de manera negativa, pero también de manera positiva, ya que él posteriormente le faltaba mucho por vivir en el desarrollo de la guerrilla y eso le ayudó a no equivocarse más en situaciones parecidas. Los hijos de Dalton desde los años 90 exigían al Estado salvadoreño y a la justicia abrir el caso para identificar a los responsables y principalmente localizar el cuerpo del padre, pero sus esfuerzos han chocado con el muro de la impunidad judicial y la indiferencia política. Y es que obviamente encontrando los restos, aunque hayan pasado varios años, se puede hacer una autopsia, pero Jorge Meléndez en el 2010 dijo ante un juez, ante la solicitud de los hijos de Dalton, estar comprometido con exponer la verdad, la misma mentira de Villalobos, pero paradójicamente guardó sus secretos sobre el caso. Dijo, hay un montón de cosas que quisiera expresar, pero prefiero callar porque, insisto, cada vez que se dice de manera parcial, se interpreta de manera parcial, decía. Todavía más cínico, Meléndez dijo que él no llamaba asesinato al homicidio de Dalton, porque eso fue un proceso político. Dijo que no se consideraba él mismo un asesino y que posiblemente un día él contaría toda la verdad. Tal vez decía en un libro o de otra manera. Y el juez se lavó las manos aceptando, diciendo que el delito había prescrito y dio sobreseimiento a los acusados. La muerte de Roque constituye una de las traiciones más vergonzosas y moralmente corrosivas en la historia política de El Salvador. Los comandantes Joaquín Villalobos, Jorge Meléndez, Vladimir Rogel, convertidos en jueces y verdugos, ejecutaron un crimen que desnudó la miseria ética de las organizaciones que decían luchar por la justicia, por la libertad y por el pueblo, para liberarlo de la opresión. Su supuesta revolución se transformó en ese instante en una farsa sangrienta. Fue el miedo al pensamiento crítico lo que apretó el gatillo. Décadas después, los mismos asesinos se han amparado en el silencio, incapaces de revelar incluso el lugar de sepultura de Dalton, porque hacerlo obviamente implicaría reconocer quiénes fueron los autores materiales de este hecho y así asumir la infamia de su propio dogma homicida. Incluso Dalton al interior del FMLN no es recordado como debería serlo, porque saben lo que hicieron. Pero todos estos siguen en deuda con la verdad, manchados por una hipocresía que protege a los verdugos en nombre de una revolución que murió la misma noche que mataron al poeta. Se disfrazaron de revolucionarios, pero fueron solo asesinos con discursos cobardes, incapaces de admitir sus crímenes, y aunque esto no reparaba el daño, no tuvieron el valor ni siquiera de señalar aquella tumba olvidada. El fanatismo y sangre derramada por su propia torpeza ideológica. Pero saque su conclusión y deje su comentario. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por apoyar siempre los videos. Cuídense mucho y nos vemos. Hasta luego.